quiero decirle que lo que vamos a hablar ahora se refiere solamente al oficio del profeta. Estos niveles son niveles en los cuales opera el profeta. Y estos sí son como consecutivos, es decir, que primero comienza a operar en el don particular y específico del ministerio, que es como se entera o se da cuenta o identifica que está ya ejerciendo el oficio del profeta, y lo demás ya son niveles como que el Señor lo va promoviendo en el sentido de que va conquistando unción y va conquistando nuevos niveles en la medida que va sometiéndose a lo que Dios quiere. No hay una norma para decir esto le va a tardar tanto tiempo, tantos años, sino que depende del caminar de cada uno. Entonces, vamos a hablar particularmente del don. En la clase pasada les definí más o menos en qué consiste el don del profeta. Le dije que es el ojo, el oído y también la boca, ¿verdad?, de Dios, porque da a conocer el mensaje. Y que una de las características del don del profeta es que puede atraer a la gente al fluir divino. Y una cosa importante es que cuando un profeta está impartiendo, ministrando en un lugar, la gente profética se identifica profundamente, y cuando se sienten identificados también pueden jalar y pueden recibir de la impartición de ese profeta. Hay un contacto o una relación más profunda de alguien que es un profeta con vasos proféticos, y uno siente cuando va a un lugar donde hay gente profética, uno percibe como que le están hablando, como que le están exprimiendo ahí todo lo que tiene, y eso es muy bueno porque entonces el profeta puede impartir más, y entonces vemos que cuando hay un ambiente así, ni se quiere ir el que está impartiendo, ni se quieren ir los que están recibiendo, y uno puede estar todo el tiempo, que ni lo llamen a comer, que puede estar allí a hacer enramadas, ¿verdad? Porque hay una identificación de ese fluir divino, de ese río de vida, que a uno no le permite ni experimentar cansancio, porque es algo como que está siempre recibiendo un refrigerio. Entonces, además de ese don que caracteriza al oficio del profeta, usualmente ellos o ellas son personas que también fluyen en ciertos dones del Espíritu Santo, o sea, como herramientas para ejercer su ministerio, y particularmente los dones de revelación de los cuales hablamos en la clase anterior, y esos son discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Ahora, el discernimiento de espíritus no tiene nada que ver con el discernimiento natural que tienen algunas personas. El discernimiento natural, como lo digo, es natural, no es sobrenatural, y más que todo se basa en la observación o en la experiencia, mientras que el discernimiento, como un don del Espíritu Santo, es algo que viene sobrenaturalmente a la persona para poder ver y entender de dónde provienen las cosas, si es del ámbito del Espíritu de Dios, si es de las tinieblas, y si acaso fuera de las tinieblas, qué tipo de género espiritual es el que está operando. Ahora, esto, como dije, es sobrenatural, no tiene nada que ver con información de internet, no tiene nada que ver con leer libros y decir ahora yo voy a ver tal cosa. No, es algo sobrenatural, y a veces ni entendemos qué es lo que está operando, pero este don pues se llama discernimiento de espíritus, y estos son muy importantes como herramientas, ¿verdad?, para que las pueda usar el profeta en el ejercicio de su ministerio. Ahora, estos dones de los cuales le estoy hablando, que son dones de revelación, pueden manifestarse inspiracionalmente o pueden venir como visiones, como sueños, como voz audible, como una voz callada al interior, como olores, con colores, con formas gráficas, y Dios lo manifiesta según como cada quien le entiende. O sea, Dios es bien particular en que Él se comunica con las personas a la manera que las personas lo pueden entender. Entonces, yo veo, por ejemplo, profetas de la montaña, que Dios les habla a través de la naturaleza, a través de las vacas, de las gallinas, del gallo, etcétera, y no por eso deja de ser un profeta, pero es que Dios usa eso para que pueda la persona identificarse. Estoy recordando algo que pasó hace algún tiempo, cuando mis hijos todavía no habían regresado al Señor, que andaban de vacaciones ahí.
un hijo ministerial que tengo en la montaña que se llama Luis Hernández. Él es sobrino del que fue mi padre espiritual, que ya partió con el Señor. Y Luis es un profeta de Dios y ahorita también anda de vacaciones en la política, pero él es un profeta de Dios. Y entonces yo creo que nos corresponde aclamar, ¿verdad? Aquellos que vinieron porque él clamó, pues les corresponde clamar para que él vuelva. Pero en esa ocasión, pues él, el amor que él tiene, ¿verdad? Por mis hijos, y él pasaba orándole a Dios y clamándole que ellos pudieran volver y que el Señor les guardara. Y en una ocasión dice que el Señor le respondió y cantó un gallo, pero ahí cerquita de él. Dice, ay Señor, me estás diciendo que ya vienen. Dios le habló y le dijo que ellos ya venían. Y le dijo, si eso es verdad, que cante otra vez ese gallo. Y volvió a cantar allí. Y entonces, ay Señor, no. Y le pidió todavía una vez más y volvió a cantar el gallo. Y él me lo estaba mandando a comentar en un cassette en ese tiempo. Lo interesante es que cuando yo estoy escuchando el cassette, un gallo cantó cerca de mí. Y al ratito, a los poquitos semanas o meses, ellos vinieron al Señor. Entonces, pero lo que le quiero comentar es que Dios a cada quien le habla como la persona le puede entender. Algunos a través de los pajaritos, otros en la naturaleza, y puede ser palabra de ciencia, de sabiduría o discernimiento espiritual, aunque esté hablando Dios a través de medios aparentemente naturales, ¿verdad? Pero Él tiene diferentes maneras de hablar. Estoy recordando una vez que estábamos orando en el que era mi dormitorio en la casa que vivíamos en la zona, y hermana Yona les puede comentar cómo literalmente llovió allá adentro, recuerda, pero nadie más le llovió, solo los que estamos en ese lugar. Y entonces Dios habla así, y a través de colores, a través de olores, a través de tantas cosas que uno le puede entender. Por ejemplo, el hermano Oscar ahorita me dijo, ya vengo, voy a mi casa. Le digo, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? No, se me rompieron los zapatos. Y le digo, eso es profético, eso no es así nomás que a un profeta se le rompen los zapatos. Y le digo, yo creo que, ¿qué quiere decir? Me dice, pues un nuevo calzado, un nuevo caminar. Pero yo no estaba hablando de calzado natural, ¿verdad? Pero me dice, pero lo tremendo es que son nuevos. Bueno, no sé, le digo, pero yo siento que es algo profético. Bueno, a no ser que Dios quiera bendecir a alguien aquí que le compre unos zapatos al profeta, ¿verdad? Pero yo siento que aparte de eso, que es algo, un nuevo caminar. Y entonces le estaba compartiendo al pastor Elías y me dice, o sea que necesitamos nuevo rector para Sunshine, me dijo. Y allá el hermano Oscar está levantando las manos ahí. Yo sí pienso que es algo nuevo, un tiempo nuevo. Y ya nos ha pasado. Fíjese que recientemente estaba yo en Tampa en un evento donde estaban ungiendo como apóstol a una mujer de Dios, y ella me invitó para que fuera para ungirla a ella. Increíblemente esta mujer se puso 3 vestidos y los 3 se le rompieron y eran nuevos. A mí me consta que fue al mall, se lo puso, se le rompió, fue a traer otro y no empezaba la ceremonia porque todos los vestidos se le rompían. Y no es tanto porque ella está gordita, no tiene nada que ver con eso. Yo pienso que era algo profético el hecho de que se le estaban rompiendo los vestidos, ¿verdad? Y la verdad es que fue un cambio tremendo porque Dios la sacó de lo que era una denominación en la cual ella fue presidenta de damas de todo Estados Unidos por 37 años. Predicaba solamente con toga. Así es que ahí yo creo que se le rompieron un montón de estructuras y Dios le estaba poniendo una nueva vestidura. Y todo eso tiene que ver con lo profético, ¿verdad? Y con los profetas. Entonces, también puede ser a través de éxtasis. Los sueños, muchas veces tenemos sueños y no necesariamente tenemos la interpretación de los sueños, porque hay quienes también Dios les da la gracia de interpretar sueños, ¿verdad? Y usted lo ve con Nabucodonosor y Daniel, y vemos con José, y no necesariamente el que tuvo el sueño tiene la interpretación, pero hay quien tiene la interpretación. Y también hay éxtasis. Éxtasis es que la persona se queda de una manera tal que pierde control aún de sus pensamientos, de sus movimientos. Está en un lugar como en un trance. De hecho, la palabra trance en griego se dice éxtasis, pero con K, como el grupo de alabanza de los Álamos, ¿no? Entonces, y sueños, pues hay sueños proféticos, y aún el profeta Joel nos dice, ¿verdad?, que en los postreros tiempos los ancianos soñarán sueños. Así que aquí todos los que tienen sueños de Dios, supongo que ya son ancianos, ¿verdad?
y los jóvenes verán visiones. Y las visiones, hay visiones de ojos abiertos, visiones de ojos cerrados. O sea, hay visiones que usted está con los ojos abiertos y está viendo como que está en otro lugar. No está viendo lo que está delante de sus ojos, sino que está teniendo la visión. Pero hay otros que al cerrar sus ojos tienen la visión. Y son diferentes maneras como el Señor nos puede hablar. Y aún en la Biblia dice cuando era de ojos abiertos o cuando no, cuando alguien tuvo una visión. Bueno, los dones del profeta son ejercidos a través de la palabra que sale de su boca, pero le voy a decir cuáles son las principales funciones de la palabra o el mensaje que viene del profeta. Si usted quiere lo puede anotar porque no lo tiene ahí, pero es desarraigar, o sea, desarraigar cosas antiguas que están arraigadas. El profeta a través de su palabra las puede desarraigar, las puede arrancar, derribar, o sea, cosas que están edificadas, que tienen que ser derribadas para que Dios ponga lo de Él, ¿verdad? Su mensaje puede servir para destruir, pero destruir lo que nos sirve, obviamente, para trastornar los planes del enemigo y pues luego para plantar y para edificar. Siempre el trabajo de desarraigar o de derribar o de destruir tiene que venir antes que plantar y que edificar. Siempre el profeta tiene ese trabajo dual que primero tiene que quitar lo que no funciona para después poder plantar y establecer lo que viene de parte de Dios. Quiero darle también 3 funciones u operaciones que puede producirse por la palabra profética, que al activar la palabra profética en un lugar puede producir en los oyentes las siguientes características o cosas. Número 1, revelación. Y ya usted sabe lo que es la revelación, es quitar el velo, ¿verdad? Entonces, para que algo que usted no entendía, ahora lo entiende, algo que no veía, ahora lo ve. Entonces, la palabra profética dada con autoridad por un profeta de oficio puede producir revelación, dirección. La palabra profética casi siempre viene para direccionar a las personas. A veces hay personas con crisis de identidad, con crisis ministerial, de identidad ministerial, o que no saben hacia dónde van, qué es lo que van a hacer. Y a veces está un profeta dando un mensaje, no necesariamente una palabra personal particular, pero está trayendo un mensaje y como que el Señor le empieza a responder a uno a través del mensaje y lo comienza a direccionar. La palabra puede traer corrección, cosas que estamos en error y a través de la palabra o el mensaje del profeta, entonces son corregidas en nuestra vida. O puede traer confirmación de cosas que hemos recibido y estábamos esperando que fueran confirmadas. Y también produce impartición, que vamos a ver en un ratito, vamos a ver lo que es la impartición, pero la impartición es del espíritu del profeta al espíritu de las personas. La impartición no es al oído natural ni es al entendimiento natural, sino que la impartición hace un depósito en el espíritu. A través de la impartición es que se engendran también los hijos ministeriales, ¿verdad? O sea, en un discipulado, por ejemplo, si uno imparte, usted luego ve a los discípulos y usted los reconoce como que tienen algo del espíritu de la persona que les impartió. Interesantemente, a veces me encuentro yo amigos ministeriales y me dicen, allá vi, por allá encontré a unos hijos suyos ministeriales. Ay, ¿cómo sabe? Y tal vez los vio y le dijo, vos sos de Enmamelia, ¿verdad? Así le dice, ¿verdad que vos sos de Enmamelia? Sí, ¿usted cómo sabe? No, es que se nota, tiene algo de la misma genética, algo de la misma naturaleza ministerial, porque es algo que se ha impartido. Y lo otro es la activación que se produce. Alguien que estaba decaído, alguien que no estaba usando sus dones, su llamado, entonces puede ser activado a través del mensaje de un profeta. Por eso le digo que cuando un profeta está impartiendo en la casa o está compartiendo la palabra, la gente sale activada, lista, ¿verdad? Así como Elías, tráiganme otros 450 profetas que los voy a degollar, salen pero bien activados. Entonces eso es parte de lo que provoca el don del profeta. Entonces eso es a nivel del don. Ahora vamos a ver
el segundo nivel, que es el de la impartición. O sea, un profeta que ha estado funcionando en su don ministerial llega a un punto que ya está operando en el nivel de la impartición. Y esto tiene que ver con que el profeta ya no solamente está trabajando uno a uno con una persona o con un grupo de 3, sino que ya tiene una impartición grupal. O sea que el Señor ya le permite impartir a la asamblea, a más gente, un grupo, y no solamente para ministrar la palabra, sino que la autoridad se ejerce para quebrantar yugos de esclavitud, para romper ligaduras de impiedad en las personas, para liberar las almas que están cautivas, para romper cosas que han estado obstaculizando a las personas que están siendo impartidas por el profeta. O sea, que hay una operación, vamos a decir, o hay un fruto de liberación en la persona después de la impartición de un profeta que ha llegado a ese nivel o a esa dimensión. Y uno puede testificar después y dice, yo no sé, pero yo me siento diferente desde que impartió el profeta tal, o desde que yo recibí tal cosa tal, y tal vez no le impuso manos, tal vez no oró por usted, pero la impartición de su espíritu hizo que usted saliera de una condición de tiniebla y que usted se sienta diferente, que usted sabe que algo le pasó en su espíritu, aunque no sabe qué fue lo que ocurrió, pero algo le pasó. Por eso, cuando nosotros entendemos estas dimensiones y viene un profeta que está en ese nivel de la impartición, usted no va a estar demandando que ore por mí, ni va a estar haciendo fila después de que tal vez él ya impartió, dio todo de su espíritu y se supone que usted recibió, y entonces usted, ay, es que yo quiero que usted me imponga mano, ay, hermana, ¿cómo hago? Fíjate que yo quiero que el profeta ore por mí, y tal vez ya le impartió de su espíritu y usted ya debería de haber recibido todo eso que salió del espíritu de la persona. Ya no es necesario, porque en el momento en que la unción profética está sobre él es que está impartiendo y usted está recibiendo. Pero si después lo agarra en frío y le dice impóngame las manos, tal vez el catarro le va a pasar, pero no. Me explico, no hay una impartición espiritual. Sí, por eso la gente entendida sabe cuál es el momento de recibir la impartición y de hablar lo que le corresponde y lo que necesita para seguir caminando. No es que tiene que ser, ay, es que yo le quiero contar porque tengo un problema. Mire, yo le voy a dar un consejo. Cuando usted esté delante de un profeta o de una profeta, o sea que venga o alguien de la casa, no le cuente sus problemas. A mí no me gusta que me den una palabra por conocimiento. A mí me gusta que si Dios me va a hablar, me hable sin el conocimiento humano ni natural, sino que imparta mi espíritu. Y a Dios le gusta más así. ¿Verdad? Bueno, entonces, para impartir, la impartición se realiza a través de la unción profética, porque muchos hablan de unción profética y uno dice, ¿qué es unción profética? Bueno, la escritura habla de la unción del santo, de la unción del Espíritu Santo, pero unción profética tiene que ver con la esencia del espíritu del profeta. Entonces, cuando el profeta está impartiendo, lo que sale de él es una unción, pero es una unción profética particular que llega para tocar su espíritu y hacer un depósito en su espíritu. Esa es la unción profética. Y la unción profética es vida y es la presencia y la esencia de Dios mismo en esa área de lo profético, lo que tiene que ver con lo profético. Entonces, la unción impartida por el profeta o esa unción profética hace que las personas salgan de las tinieblas a la luz y que el pueblo de Dios también pueda ser guardado en medio de situaciones y circunstancias. Muchas veces está el profeta impartiendo, ministrando y de pronto el Espíritu de Dios le hace hacer una declaratoria que tiene que ver con cobertura y con protección. Y después se encuentra con una situación que se dio cuenta que por causa de esa impartición fue guardado. Y usted no entiende qué fue lo que pasó, pero sencillamente así ocurrió. Yo estoy recordando en este momento, un día estaba aquí, creo que fue el profeta Harold Littman, si no me equivoco, que estaba aquí con nosotros. Y cuando terminó el de ministrar, al mediodía, él dijo que él sentía ir a darle una palabra
o impartirle algo al apóstol Misael. Y entonces lo llevaron de aquí a la reunión, pero ese día el apóstol tenía invitado al apóstol Guillermo Maldonado. Entonces yo creo que tu papá estaba ahí en medio de eso, ¿verdad, Kiki? Entonces no es como que el profeta Harold Edmond ministró, porque ya había un apóstol invitado para ministrar, pero el profeta fue específicamente a entregarle una palabra al apóstol Misael, y tenía que ver con el diseño de su ministerio y con el futuro de su ministerio. Y él fue, entregó la palabra y luego se fue al hotel donde estaba. Esa noche lo secuestraron al apóstol y lo amarraron y todo, pero la palabra que le había sido soltada por el profeta, dice que eso lo hacía él saber que ese no era su fin y que no iba a morir, que no le iba a pasar nada, porque le acababan de dar una palabra de impartición y él sabía que tenía muchos años por delante. Y en efecto no le pasó nada a él, se cumplió. Bueno, y fue algo bien fuerte, bien sonado. Pero el profeta, estando aquí, recibió la dirección de Dios, porque un profeta tiene una característica shamar, que tiene que ver con guardar, con cubrir y proteger. Entonces esa impartición, esa palabra sirvió para que la vida del apóstol fuera guardada. Por eso es importante ser obediente, porque la gente, quizá todos le dijeron, no, pero él ya tiene programada una reunión, no, pero hay un apóstol invitado, pero él sabía que tenía que ir por causa del diseño del Señor. Entonces eso es muy importante. La impartición y la unción profética nosotros la podemos ver como un modelo en lo que ocurrió con Moisés en el tabernáculo. Usted recuerda cuando Dios le dice a Moisés que llame a 70 ancianos que sean fieles, que tengan tales y tales características, y le dice Dios que allí en la puerta del tabernáculo él va a tomar del espíritu que está en Moisés y va a poner en ellos. ¿De qué espíritu es que va a tomar? Del espíritu profético que está dentro de Moisés, va a tomar Dios para que le sea impartido a los 70. Ahora, Moisés está allí y les imparte, pero la impartición es tan poderosa que aún dos que están allá afuera también comienzan a profetizar. Ahora, interesantemente, cuando la impartición viene sobre ellos, todos comenzaron a profetizar. O sea que esa era la señal de que habían sido impartidos. Pero si usted lee bien, dice que es del espíritu de Moisés que tomaron para darle a ellos, o sea, de la misma naturaleza, de la misma característica, de la misma unción profética que estaba en Moisés, le fue impartido a estos 70 para que pudieran juntamente con Moisés desarrollar la labor que Dios le había encomendado. Cuando tenemos ministros proféticos en la casa, ellos tienen que impartirle a otros para que puedan fluir en esa misma unción y puedan ser ayudas idóneas y apoyos en el ministerio para desarrollar la labor que Dios les ha encomendado. Muchas veces nosotros vemos las dificultades que hay en el ministerio y uno dice, pero es que no tengo nadie que me ayude en esto, es que no encuentro quién. Y nosotros humanamente vemos tal vez los errores, los defectos, las debilidades o las carencias que puede haber en las personas, pero no podemos esperar 40 años a que estén listos, ¿verdad? Tienen que empezar. Pero ¿cuál es la manera de nosotros asegurarnos que vamos a poder tener ayudas en el ministerio? Lo importante no es tanto el conocimiento, no es que no se equivoquen, lo importante es que tengan del mismo espíritu, que estén fluyendo en el mismo espíritu en que nosotros estamos funcionando. Y cuando nosotros le impartimos de nuestro espíritu a las personas, ellos van a estar ligados, van a ser fieles, van a caminar con la visión, van a abrazar la visión, van a caminar en el mismo sentir y con la palabra, van a ser gente que no van a traicionar, que eso es muy importante. Cuando se ha bebido del espíritu del líder, van a poder ser ayudas fieles en el ministerio. Así es que es bien importante que nosotros podamos impartir. No estoy hablando de enseñar teoría, no estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de impartir de nuestro espíritu. Para eso hay que invertirse en la gente.
En la impartición, que ese es otro tema, no lo vamos a dar ahora, pero hay varias maneras como se hace la impartición, pero la más importante es por asociación. Por eso el Señor Jesús anduvo mañana, tarde y noche, dormía y comía con los discípulos, porque era una impartición de su espíritu. Entonces la mejor manera de impartir es por asociación, pero obviamente se puede impartir a través de la palabra, a través de orar juntos, a través de adorar juntos, a través de etcétera, hacer cosas juntos, pero la asociación, el andar juntos haciendo las cosas hace que las personas sean impartidas del mismo espíritu. Dentro de la impartición quisiera mencionar lo que es un presbiterio profético, porque es una forma de impartición. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. No dice del presbítero, sino del presbiterio, ¿verdad? Entonces, quiere decir que a través de la imposición de manos hay una impartición. Y cuando se hace un presbiterio profético, que puede ser presbiterio apostólico o presbiterio profético, pero las personas que están son profetas o son apóstoles, y se le impone manos a la persona que está siendo impartida en el presbiterio. Hay una impartición de dones, y estos dones pues tienen que ser activados. Pero los presbiterios proféticos son muy importantes en las congregaciones, y casi nadie las hace, pero son muy importantes. De hecho, hay ministerios proféticos que recibieron un tremendo avivamiento, un levantar de parte de Dios a través de los presbiterios proféticos. Es decir, que se reunían los ministros de oficio del lugar de la congregación y luego anunciaban a la congregación: vamos a tener un presbiterio profético, y le impartían y le activaban acerca de los dones espirituales y lo que el Espíritu de Dios les hablaba. Y entonces estas personas eran activadas internamente en su espíritu. Le menciono lo del presbiterio porque esto tiene mucho que ver con la impartición, y normalmente son profetas los que operan en este nivel de impartición, que es el presbiterio profético. Bueno, vimos lo que es el don del ministerio, vimos lo que es el nivel de la impartición, que es dar del espíritu al espíritu de las personas, y ahora voy a hablarle acerca del tercer nivel, que es el nivel del manto profético. Hay personas que cuando escuchan hablar del manto creen que tiene que ver con estos pedazos de trapo, pero no tiene nada que ver. O sea, cuando estamos hablando de manto, estamos hablando de una dimensión espiritual que cubre, no tiene nada que ver con la tela. Lo que pasa que la palabra manto se comenzó a usar o se relaciona con el hecho de que Elías le tiró el manto a Eliseo, pero eso tiene que ver con una costumbre del tiempo. En esa época usaban un manto que lo mismo lo usaban como capa para cubrirse en la noche, lo usaban para arroparse como por el frío, lo usaban para ceñirse los lomos, lo usaban para muchas cosas. Y entonces el manto era como una parte de la vestimenta normal de un individuo, de un varón en ese tiempo. Y el tirarle el manto era una señal de señalamiento, perdonen la redundancia, era una forma de expresar que se estaba señalando a alguien, se estaba escogiendo a alguien, y denotaba una extensión de la autoridad. Lo que está de Dios en mí, yo te lo lanzo a ti. Dios te está escogiendo para que me sigas a mí. Y entonces eso lo vemos en el caso de Elías y Eliseo. Pero en sí no es que Elías le dio el pedazo de tela, solo fue que lo tiró, lo extendió, ¿verdad? Ahora se acostumbra a decir: ay, ¿quién va a recibir el manto de fulano? Yo quiero el manto, usted me deja el manto a mí. Casi que le dicen: muérase ya para yo tener el manto, ¿verdad? Pero el manto se puede extender aunque uno esté vivito todavía, ¿verdad? Es un asunto de proceso y de impartición. Pero vemos en el caso de Elías y Eliseo que el momento en que él recibió, fíjese que no dice que Elías le soltó el manto, dice que se le cayó. Casi me da a entender que se lo quería llevar, pues que no se lo quería dejar, pero se le cayó y entonces lo tuvo que agarrar, ¿verdad? Y pues ya sabemos que Eliseo había pedido la doble porción y le dijo: si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, entonces será, y etcétera. Pero hasta ese momento Eliseo comienza y dobla el manto
como lo usaba Elías y lo usa para abrir las aguas. Ahora, tampoco es que tenía algo poderoso el manto en sí. No dudo que la unción se pega en las cosas, pero tiene que ver más que todo con una instrucción de Dios de cómo hacer algo, ¿verdad? Él usó el manto y tal vez Moisés usó la vara y otros usarán otra cosa, pero no quiere decir que en estos trapos haya algo especial. Los compramos en cortitelas y no tienen nada que ver, ¿sí? El manto está hablando de que sobre un ministro, sobre un profeta, siempre reposa un manto de autoridad. Esto es un término espiritual. Y entonces el manto que cubre al profeta que está en autoridad en un lugar es algo que se extiende para que los que están bajo ese manto, los que acogen, los que reciben a la persona, reciben también el manto y pueden fluir bajo esa misma autoridad del que está extendiendo el manto. ¿Sí me explico, verdad? Entonces, si su congregación es una congregación profética, si quien lidera es un profeta o una profeta, aunque haya, vamos a decir, en una pareja ministerial, él es pastor, ella es profeta, pues están bajo dos mantos, un manto pastoral y un manto profético. Pero en el momento que la profeta está impartiendo, ministrando, la gente cae activada bajo ese manto para que se activen los dones el espíritu profético, o lo que tiene que ver con formar vasos proféticos. Entonces las personas caen bajo ese manto y es muy importante entender que bajo un manto profético hay diversidad de operaciones proféticas. No podemos enmarcar lo profético y decir las cosas son así, porque quizá usted ve operar a un profeta. Voy a poner como ejemplo el profeta Mario, ¿verdad? Su gente conoce cómo él funciona, cómo él opera como un profeta de Dios. Yo sé que él es un profeta de Dios, pero no quiere decir que todos los profetas van a funcionar como él, porque él tiene un manto particular que lo acompaña, pero cada profeta tiene un manto especial y particular. Ahora, digamos, el profeta Mario también invita a otros profetas de la casa a ministrar, y ha ido el profeta Martín y el profeta Oscar, y a ellos les acompaña un manto diferente, o sea que hay diversidad, y cada quien, aunque tengan y estén funcionando en esa unción profética, se esté transmitiendo, pero hay una diversidad, ¿verdad? Hay profetas que son más adoradores, hay profetas que son más guerreros, hay profetas que son más predicadores, hay profetas que son más de hacer declaraciones y decretos o actos proféticos. Entonces, esa es la diversidad que hay dentro de lo profético, y es una bendición ver funcionando los diferentes mantos, ¿verdad? Y diferentes unciones, y uno puede recibir impartición en un área, en otra área, y tener como algo, vamos a decir, diverso, pero siempre Dios le da a uno lo que es su propio manto. ¿Me explico? ¿Sí? No es que uno va a imitar a otro, sino que esas diferentes unciones complementan lo que Dios nos ha dado a nosotros. Muchas veces el Señor propicia reuniones en donde son soltados diferentes mantos proféticos, y cuando eso ocurre, cuando hay un manto profético en una asamblea o varios mantos proféticos, las personas entran en una libertad poco usual. Ahí es donde vemos que unos danzan, otros se embriagan en el espíritu, otros empiezan a hacer declaraciones, etcétera. Entonces se ve un nivel de libertad que no es muy común, y tiene que ver con la activación de los mantos de las personas que están en el lugar. Y eso puede llevar a las personas a nuevas experiencias, a nuevas dimensiones. Los mensajeros de Saúl profetizaron bajo el manto de Samuel. Ellos entraron y entonces fueron activados, y el manto que acompañaba a Samuel hizo que ellos fueran activados en el momento y comenzaran a profetizar. También el mismo Saúl profetizó ahí. Y sabe, eso ocurre de que muchos aprendices de profeta profetizan o actúan bajo el manto de su mentor. Usted lo ve en las compañías proféticas o en los equipos proféticos, está el profeta mentor, pero
hay quienes le acompañan en el equipo profético y ellos comienzan a fluir en lo profético, pero muchos de ellos lo están haciendo bajo el manto de su mentor o de su padre o madre ministerial. Entonces llega un momento en que estos aprendices tienen que saber con qué unción caminan, si es con la del manto de su mentor o es con el suyo propio, porque llegará el momento en que sí se ha enviado, se ha lanzado, y entonces tiene que saber cuál es la unción que le acompaña, ¿verdad? Es muy importante en una asamblea profética o en una congregación profética la interrelación de las personas, porque esa es una forma como hay impartición también. Cuando un profeta llega a un ambiente que es profético, ellos lo disciernen inmediatamente, ¿verdad? Cuando hay profetas que vienen a este lugar, ellos se sienten plenamente libres y dicen, y a veces ni ha empezado nadie a cantar, ni a ministrar, ni a nada. Yo recuerdo cuando el profeta Carlos Soto subió a la torre de oración. Ese hombre cayó bajo el poder de Dios, se tiró acostado en el piso y comenzó, porque él discernió el ambiente profético que había en el lugar, aunque nadie estaba haciendo nada, sencillamente en los aires. Y si vienen, por ejemplo, aquí para ministrar en la congregación, inmediatamente disciernen que están bajo un manto profético también por la naturaleza de la casa y la unción conquistada. Es decir, hay lugares en los que ya hay una unción conquistada a través del tiempo, a través de los años, que establece un manto sobre el lugar. Y entonces las personas que vienen caen bajo ese manto, y muchas veces aún los que dicen que no creen en lo profético, cuando entran bajo el manto empiezan a profetizar. Yo me acuerdo de un pastor específicamente que decía, para ustedes todo es profético, y hablaba y nos criticaba. Y entonces una vez lo invitamos a una reunión y el hombre comenzó a fluir como si fuera un profeta. Me acuerdo una vez, estábamos en nuestra casa, estaba con hermana Iona, y llegó a visitarnos un apóstol, en ese tiempo un pastor. Él estaba saliendo de una denominación y Dios le estaba revelando cosas del Espíritu. Así es que él llegó a visitarnos y con él llevaba a un amigo que hoy es pastor de una de las congregaciones que él estableció en San Pedro Sula. El apóstol vive en Cofradía, ya saben nombre y apellido. Entonces este pastor que venía con él, que ahora es el pastor en San Pedro Sula, amigo nuestro de años, comenzamos a platicar. Estábamos sentados platicando y ahí siempre manteníamos una guitarra, una tumba, había instrumentos siempre, porque ese era ahí como el Nayot, ¿verdad? Como el dormitorio de los profetas. Y entonces este hombre me dice, el pastor, que hoy es pastor, me dice, mira Emma, yo en lo que no creo es en eso del rap. Eso no está hablando del rap Fosobi, ¿verdad? Sino que yo no creo en el rap, me dice, porque eso de que empiezan a hablar, eso es una cosa del mundo. Y él empezó bien molesto, ¿verdad? Y entonces le dije, mira, es que la verdad que no podemos juzgar, porque Dios es el que conoce el corazón. Y yo creo, le digo, que los ritmos y las melodías son dadas por el Señor, y lo que importa es para quién tú lo haces. No, pero es que ya él estaba metido. Bueno, le digo, el Señor nos va a llevar a toda verdad, no te preocupes. Cuando ya terminamos de hablar lo que habían llegado a hablar, le digo, vamos a adorar al Señor. Yo no sé si la morena estaba o quién, pero empezamos a adorar al Señor y a cantarle. Y mire, nos metimos en una atmósfera y en una dimensión, y este hermano que no creía en el rap se ha parado, agarró la tumba y ha empezado a rapear por más de media hora y no podía parar. ¿Se acuerdan? Cayó bajo el manto del lugar. Y todos el apóstol Manuel, me acuerdo que dice, me pregunta, dice, ¿dónde está aquella hermana? Dice, que toca la guitarra y que hace que se abran los cielos. Que esa vez, dice, salimos gateando nosotros. Él recuerda siempre, salieron gateando, pero tomados por el Espíritu. Pero ¿qué pasó? Cayeron bajo un manto, una unción conquistada en el lugar. Y Dios le mostró a él, ¿verdad? Que las cosas dependen del corazón, no podemos ponerle membrete a las cosas y decir esto no es de Dios, en eso no creo, porque tiene que ver con el corazón de la persona. Entonces bajo un manto profético puede ocurrir lo inimaginable, lo que usted no espera puede ocurrir.
Si es que uno no sabe lo que va a pasar. Y nos ha ocurrido, recuerdo una vez en un lugar que se llama Bagope, que es de bautistas, por cierto, allá en el lago de Yohoa, hicimos una convocatoria de los profetas conocidos de la región, y eso fue tremendo. Mire, usted hubiera visto coroneles del ejército arrodillados, llorando, revolcándose, los que se hacían muy machos danzando. Bueno, cosas tremendas cayeron bajo un manto. Entonces es bien importante saber nosotros con qué manto caminamos y qué cosas se pueden desatar cuando ese manto está funcionando o está operando en un lugar. Muy importante. Así es que debemos nosotros saber cuando llegamos a un lugar si estamos entrando bajo un manto o estamos operando con lo nuestro, o es por la unción conquistada. Pero qué bueno, ¿verdad?, que se active lo profético en las personas cuando entren bajo el manto. Y esa es una de las garantías y de las confianzas que tenemos, que cuando va a venir alguien, va a venir un profeta, nosotros siempre estamos orando que se le active lo profético a ellos para que hablen lo que Dios quiere que se hable para impartir al pueblo, no necesariamente lo que ellos traigan preparado, sino aquí aquello de lo cual tenemos necesidad, ¿verdad? Muy bien, entonces ya captamos lo que tiene que ver con el manto, y que cada profeta camina con un manto particular que lo acompaña, y eso se establece al lugar donde va. Igual, ¿verdad?, el manto que hay en un lugar, el que viene se tiene que someter bajo ese manto. Y bueno, hay lugares en donde hay varios mantos, y hay personas que caminan con diferentes mantos, y hay momentos que el ministro, yo sé, por ejemplo, cuando estoy operando en lo magisterial y la gente está bajo ese manto, o cuando estoy fluyendo en lo profético y la gente cae bajo ese manto. O sea, uno tiene que saber también cuál es el manto que está operando en ese momento, porque cada ministerio lo acompaña a un manto. Okay. Vamos a ir al cuarto nivel, que es el último que vamos a mencionar, y es el nivel profético apostólico. Esto tiene que ver en que un profeta comienza ya a ejercer un nivel apostólico dentro de lo profético, porque hay oficios que son híbridos. Hay oficios apostólico profético o profético apostólico, magisterial apostólico, magisterial profético, evangelístico profético, etc. Entonces, cuando el profeta comienza a salir de lo que es el círculo de la congregación, de lo que es la ciudad, y Dios lo promueve, lo envía a las naciones, le da estrategias para otros lugares, otras naciones, entonces empieza a actuar en un nivel apostólico, es decir, que es enviado apostólicamente para ejercer lo profético a un nivel apostólico. Un ejemplo tenemos de Jeremías, pero Jeremías, desde que fue llamado en esa dimensión. Y voy a leerle Jeremías 1, de 4 al 5, y luego le voy a leer Jeremías 1:10. Y estas escrituras nos hablan de la dimensión apostólica dentro de lo profético del profeta Jeremías. Dice Jeremías 1, 4 y 5: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. O sea, esto nos confirma que fue llamado desde antes. Te di, yo quiero que vea que dice te di tiempo pasado. No dice te voy a dar. Te di, ¿cuándo? Desde antes que fuera formado, desde antes que naciera, que ya lo había santificado, ya lo había conocido y ya lo había dado por profeta a las naciones. O sea, Dios ya tenía el destino de Jeremías. Y en el verso 10 del capítulo 1 dice: mira que te he puesto en este día. Quiero que vean, no hay contradicción. Sencillamente, en los versos anteriores, Dios está definiendo el destino profético de Jeremías, lo está estableciendo, qué es lo que Él quiere para Jeremías. Pero en el verso 10 dice: hoy, este día, como quien dice, hoy es el cumplimiento de aquello que te di desde antes que nacieras. O sea, hay un día, hay un tiempo y hay una hora en que viene el cumplimiento de aquello para lo cual Dios nos llamó. Aunque fue escogido desde antes, el cumplimiento fue en el momento que Dios le está hablando. Y le dice: te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Eso ya es una dimensión apostólica, para arrancar y para destruir, para arruinar y para
derribar, para edificar y para plantar. Pero cuando ya un profeta está puesto sobre reinos, sobre gobiernos, sobre naciones, ha entrado a una dimensión apostólica dentro de lo profético. Y este es como el mayor nivel, vamos a decir. Muchas veces también Dios los puede enviar para realizar actos proféticos o estrategias particulares y específicas para una nación. Y esto lo vemos mucho en la apóstol y profeta Cindy Jacobs. ¿Cuántos conocen a Cindy Jacobs o han escuchado hablar de ella? Los que no la conozcan, pues búsquenlo ahí por internet o en algún lugar. Ella comenzó como una profeta de oficio y Dios le fue encomendando nuevas misiones y comisiones en las diferentes naciones del planeta. Y cuando va a un lugar, va con una comisión particular para ese lugar. Ella iba mucho antes a Guatemala con Harold Caballeros, ahora va a Costa Rica al evento de las Déboras, pero es una mujer que es enviada aún a Medio Oriente y ha logrado penetrar y permear aún los medios de comunicación en Medio Oriente con misiones específicas que el Señor le ha dado a ella, a un nivel apostólico dentro de lo profético. Un profeta, cuando comienza a engendrar hijos profetas que se convierten en madre o padre de profetas, llega un momento que ejerce también una paternidad o una maternidad apostólica dentro de lo profético. Y voy a mencionarle algunos ejemplos de profetas que operaron sobre reinos, sobre territorios para cambiar los destinos de las naciones, para que usted lo tenga allí. Primero tengo a Moisés y el faraón de Egipto. Puede poner como referencia Éxodo 14 del 1 al 30. En esos versos usted puede ver la comisión que le fue entregada a Moisés para poder liberar todo un pueblo de manos de los egipcios, y el trato fue directo con Faraón. O sea, se está estableciendo el gobierno espiritual por encima del gobierno terrenal. Luego tengo a José en los tiempos también del faraón de Egipto. Está en Génesis 41, 37 al 57. Si lo pone en orden cronológico, primero es José y después es Moisés, ¿verdad? Que yo lo anoté como lo iba recibiendo, pero el orden debería de ser José primero. Tengo a Elías en tiempos de Acab, Primera de Reyes 18 del 1 al 46. Primera de Reyes 18, 1 al 46. Tengo a Daniel en tiempos de Nabucodonosor. La cita es Daniel 2, 25 al 49. Y debe de haber muchos más, pero tengo a Débora en tiempos de Císara. Jueces 4, del 4 al 16. Lo tenemos, ¿verdad? José, Moisés, Elías, Daniel y Débora. Y hoy día hay muchos profetas en ese nivel que Dios los está usando así, a un nivel apostólico, ¿verdad? Pienso que con esto usted tiene un fundamento de cuáles son los niveles en los cuales opera un profeta de oficio y cuáles son las dimensiones dentro del campo profético. Espero que usted haya recibido algo, que haya guardado eso en su espíritu, y aquellos que enseñan y los que discipulan a su gente, y sobre todo los que son muy proféticos, yo les recomiendo que puedan obtener el CD o el DVD para que usted complete su enseñanza, que lo repase, que repase las referencias bíblicas y que pueda tener una base para usted impartir. Ahora quiero hacer algo práctico. Voy a pedir que puedan venir aquí al frente y se me van a poner así de dos en dos, como yo les voy a llamar. Gracias. Así como le voy a llamar a usted. El profeta Mario, quisiera que vengan, o el profeta Horacio Meléndez. Se van a poner viéndose así uno al otro, comenzando por allá, por favor. Pueden comenzar por ahí. Pastora Consuelo, vi por ahí hermana Felicia, ¿está? Se ponen así, siguen y se ponen de dos en dos.
Excelente, buenos soldados usted. Más acá de ellos, amados, dejando un espacio. Así en la misma posición de ellos, dejando un poquito de espacio. Ok. Hermana Yoli, puedes pasar. Hermano Rafael Flores está. Hermano Rafael, lo vi. ¿No está? Se fue. Hermana Marcia está. Marcia Alvarado. Venga, amada, con hermana Yoli, por favor. Pastores Remo y Rosy, por favor, después. Pueden ir dejando un poquito más de espacio para que tengamos aquí. Pastora Abby, busque a su amado, por favor, o llámelo o mándele mensajito. Allá va a ir alguien, el hermano Javier creo que lo va a ir a buscar. Profeta Martín, ¿qué se me hizo? Where are you? Sí, ya viene ahí. Con hermano Oscar, profeta Oscar. Creo que hermana Jonita no va a poder venir, ¿verdad? Ok. Sí, no va a venir. Ok. Profeta Iona mamá. Pastora Lady con la profeta Iona, por favor. ¿Profeta Alice está? No. ¿Y mi esposo si está por ahí? Me pareció verlo. ¿Alguien ha visto a mi amado? Él es alto y rubio. Apacienta entre lirios, deseado entre los muchos. Pastora Yulisa va a estar con la pastora Lilian Perello. Profeta Lourdes no está tampoco, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Creo que vamos a hacernos un poquito más hacia acá todos, como comenzando. Ok, un poquito para dejar un espacio allá al final. Excelente. Entonces mire, usted se acuerda cuando jugaba Paz Pasará, ¿verdad? Ok. Ahí. No sé si van a aguantar las manos, pero lo que nosotros vamos a hacer aquí, esto se llama el túnel profético. Entonces, nosotros, póngase aquí hermano Rigo, porque si no, usted nos tapa a todos ahí. Nosotros vamos a estar orando en lenguas aquí. Solamente vamos a empezar antes, ¿verdad? Pastora Mirlen, ¿qué te hiciste? Ven acá, por favor. Ponte aquí a la par de... Mana Lidia Savillón, venga con la pastora Mirlen, por favor. Ahí está bien, está bien. Ok, vamos a estar orando en lenguas, nada más. Y entonces todos van por fila, comenzando de aquí. Ustedes van a comenzar a pasar por en medio del túnel, despacito. No, nadie les lleva prisa, no tiene carrera, porque nosotros mientras estemos orando en lenguas, algo va a salir de nuestro espíritu. Y ustedes entonces van a recibir la impartición. Así es que se va a ir pasando poquito a poco. Nosotros vamos primero a comenzar como haciendo un puente de unidad usted con ella, ponerse en unidad en el espíritu, ¿verdad? Entonces, por eso puse solo hay 2 esposos, están juntos confiando que tienen, no, 2 esposos no es Martín y Oscar, 2 esposos, Pastor Elías, Pastor Abby, están juntos, tienen más unidad. Entonces, ustedes van a ir pasando hasta que pasen todos, salen por allá y luego se vienen a sentar. Cuando usted se venga a sentar, no venga a platicar, por favor, sino que usted sigue orando en lenguas. Si usted fue activado, si se cayó ahí en medio, tranquilo, ahí lo vamos a dejar que descanse, vaya espacio para que el siguiente vaya pasando, no pasa nada, ¿verdad? Y usted viene y se sienta y sigue. Cuando usted está orando en lenguas también, eso promueve el ambiente para que los demás reciban más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ponga su corazón en el asunto y usted respete que usted quiere recibir igual que los demás deben de recibir. Y no se vaya a quedar nadie sin pasar, por favor. Y espero que todos estemos aquí bien activados. ¿Está hermana Ninfita? ¿Hermana Ninfa? ¿Dónde está hermana Ninfa?
Y hermana Amparito, por favor. Así hacemos más largo el túnel, mira. Ok. Entonces, denos unos 2, 3 minutos para empezar a orar nosotros y después ya comienzan por el hermano Luis. Él ya sacó para cronometrar los 3 minutos.